En Capital Radio, Empleo Público, un programa de Oppostal.es, con José Joaquín Flechoso. Comenzamos saludando y dando la bienvenida a nuestro invitado Jesús Prieto. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ti, José. Bueno, pues he puesto cara rara con el test del invitado. Verás que el test del invitado es una cosa muy divertida, muy rápida, va al final, pero es muy ágil. No te preocupes, las preguntas van a ser muy sencillas. Son de tu vida todas, con la cual se hará lo que se pueda. Lo vas a hacer muy bien. Bueno, en este programa siempre lo que hacemos es relatamos historias. Relatamos la historia de muchos empleados públicos a los cuales queremos precisamente desde aquí fomentar ese interés por el empleo público, y para ello nada mejor que conocer las historias de las personas que están ocupando esos puestos en las administraciones públicas. Y en ese recorrido siempre pedimos que nos deis algunas pinceladas de vosotros, ¿no? Y me contabas que sois de una familia de 3 hermanos de Carabanchel Bajo. Yo había confundido el Bajo con el Alto. Había puesto erróneamente, pero es Carabanchel Bajo, ¿verdad? Carabanchel Bajo, sí. Bueno, ¿qué recuerdas de tu infancia en aquel tiempo? Pues, hombre, el recuerdo siempre, yo creo que todo el mundo en la infancia suele tener un buen recuerdo. Yo, en mi caso, al ser una familia numerosa, pues es un recuerdo maravilloso en el que, pues, los juegos, el divertimento, alguna pelea, evidentemente. Hombre, claro, lógicamente. El divertimento y, pues, en una casa muy muy divertida, muy de locos, como tiene que ser una casa de 3 hermanos. Con 3 hermanos, efectivamente. Vacaciones en Guadalajara, en Valdepeñas de la Sierra, en la playa, en Marbella, y luego especialmente dirías que tu padre era un especial hombre de la vuelta a París una y otra vez las veces que hicieran falta, ¿no? Es un enamorado de París. Es ¿sí? Un enamorado de París. Podrá haber ido prácticamente, pues, con mi madre ya muchas veces, pero él solo, podríamos decir que 30 y muchas veces, por no mentir, por no decir ningún. ¿Y esos tipo de contrastes, Valdepeñas de la Sierra, Marbella, París? Pues, ¿cómo lo lleva un chico de tu edad de pequeño? Y en coche, siempre. Y en coche siempre en coche. Mi madre llegó a hacerse Países Bajos, Ámsterdam, Madrid en un día y medio, todo conduciendo, por 18, 19 horas, conduciendo, y creo que cogió mi padre el coche en Zaragoza, y los 3 atrás, sin cinturones como ahora, ni nada, un poco inseguro todo. Bueno, en mi época íbamos incluso en un 600 hasta con una jaula con un periquito, ¿eh? O sea, me lo creo. Íbamos a Barcelona en un 600, era toda una aventura. Me lo creo. Muy bien, bueno, de pequeño pensabas en ser abogado, eso sí lo has tenido siempre muy claro de pequeño. Tu padre era administrador de fincas. Quizás ese era el camino. Un trabajo muy arduo, me imagino. Porque era un duro, trabajo, sí, muy duro. Yo siempre recuerdo haberle echado una mano de pequeño cuando me la pedía, evidentemente, y siempre he visto a mi padre trabajando. Eso no quita para que, pues, quien me ha criado más ha sido mi madre, aunque trabajaba también. Pero sí, mi padre un trabajador nato y un ejemplo, evidentemente. Sí, yo pongo, entre comillas, una frase que tú me ponías ahí. Dices, de mi padre aprendí la disciplina, la honradez, el trabajo y la rigurosidad en los quehaceres diarios. Sí. Qué buenas enseñanzas, ¿no? A ver, es una cosa que yo siempre digo, que mi padre vive en el mismo barrio donde trabaja. Y siempre decía una cosa, decía, yo puedo ir con la cabeza bien alta por la calle porque soy honrado y además trabajo y hago lo mejor que puedo las cosas. Eso no quiere decir que no fallase, como todo el mundo fallamos, pero sí que era un ejemplo que a mí evidentemente me ha llevado, creo que a ser un poco lo que soy ahora. Uy, te ha ayudado también porque trabajar en el mundo público exige gran parte de esa honradez que es absolutamente imprescindible, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, aficiones. Hockey en línea. ¿Por qué lo dejaste? ¿O te dejó él a ti o tú lo dejaste a él? La universidad fueron desde los 11, 12 años hasta los 17, 18, y cuando uno se tiene que estudiar, pues ya porque entrenaba en Las Rozas, en los caníbales de Las Rozas, y tener que ir hasta allí en autobús, pues era complicado, y al final, pues, el derecho, pues a mi juicio me costó bastante hacer la carrera en la Carlos III y tuve que estudiar mucho, y entonces tuve que quitarme o obviar esa afición que a mí me ha dado muchas alegrías, desde luego. Empiezas en el año 2000, empiezas Derecho en la Carlos III, en Getafe, por proximidad, imagino y descubres 2 cosas, el derecho laboral y el tributario.
A ver, parece que no son los más atractivos cuando inicia la carrera. Bueno, pero un inspector sí, va muy dirigido a ellos. Yo creo que ya aquello estaba germinándose dentro de tu cerebro, ¿no? Probablemente, pero es que ves que ambos derechos o ambas ramas del derecho son muy prácticas y a todo el mundo nos afecta. Y eso pues hace que fueran las dos ramas que más me gustaban. Bueno, y cuando acabas la carrera, que imagino que no sin esfuerzo, porque tuvo que ser muy duro también, dices, bueno, mi padre me dice, ¿por qué no me echas una mano? Y yo, por otro lado, digo, bueno, ya también quiero volar, ¿no? Quiero también hacer mi independencia, quiero estudiar y trabajar en otras cosas. Y ¿tú no crees que de todas formas tu padre quizás tiraba de ti también por la importancia que tiene el mundo del derecho dentro de un trabajo como el administrador de finca, en el cual evidentemente intervienen muchos factores, de la ley de propiedad horizontal hasta una cantidad de conflictos vecinales muy grandes, en el cual diría, si yo tengo un hijo abogado, me vendría muy bien que me echara una mano, ¿verdad? Desde luego, ¿no? Siempre tiró de mí y él quería que trabajase con él. Pero también respetó, tuvo la paciencia como para darme mi libertad y que yo pudiese elegir el camino que creía conveniente. Eso no quita para que uno no se pueda equivocar, pero yo creo que me respetó lo suficiente y antepuso mis intereses al suyo propio. Y eso se lo agradezco, evidentemente, porque un padre yo creo que también tiene que intentar hacer eso con sus hijos. Hombre, sin lugar a dudas, claro que sí. Recordamos a los oyentes que estamos hablando con Jesús Prieto, que pertenece al Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y también es preparador de opositores. Y vamos a hablar de este camino de opositar. De pronto descubres que hay una senda que te lleva al empleo público. ¿Cómo lo descubriste? Eso fue, muchas veces habla del boca a boca, de los amigos, de ¿cómo llega a ti el conocer que hay una posibilidad de obtener una plaza en un cuerpo del Estado? Va a parecer un poco repetitivo, pero también en este caso mi padre me dijo, la frase es llamativa, porque dijo, Zapatero está sacando muchas oposiciones. Zapatero, el primer ministro, el presidente del gobierno. ¿Sí? El presidente del gobierno, en aquella época, estamos hablando de 2005, estaba sacando unas ofertas públicas importantes, pues bueno, pues me animé, porque era otra de las opciones, era hacer un máster en Derecho Fiscal, pero bueno, me animé con el tema de las oposiciones, porque yo siempre he sido una persona que se esforzaba y que le gustaba estudiar. Por lo tanto dije, ¿por qué no? Esto yo creo que se me puede dar bien a mí porque soy una persona estudiosa. Por lo tanto, entendí que podía ser un camino a seguir. Es curioso que en el empleo público ha habido, digamos, tres grandes tirones. Uno que fue en la época de Felipe González, sobre todo Alfonso Guerra fue el gran animador del empleo público en los años 80. Efectivamente, Rodríguez Zapatero en 2000 y ahora, últimamente, llevamos 3 años en los cuales el empleo público también, con el gobierno de Pedro Sánchez, tiene una presencia muy importante también. Bueno, ¿tú te veías capacitado para opositar? ¿Querías probar suerte? ¿Cómo te lo planteaste? ¿Como un reto o como una prueba? Bueno, yo en mi caso siempre me he tenido siempre con un buen criterio. Por lo tanto, yo siempre no pensaba que era una prueba, pensaba que iba a probar. Más bien. Hay que ir con espíritu ganador, ¿no? Siempre he pensado que si hacía algo era para conseguirlo y para ganar esa plaza. Quizás, evidentemente, la ignorancia siempre es muy atrevida y uno no sabe dónde se mete. Que se lo sabe, siempre, claro. Obvio. Y la ignorancia, y en mi caso era muy ignorante, pero joven y atrevido. Y creo que eso hizo que pensase que hiciera lo que hiciera, lo iba a hacer y lo iba a sacar. Y bueno, pues a las pruebas me remito. Tan mal no me ha ido, a pesar de mis suspensos también durante las oposiciones. Bueno, pues eso se queda en el pasado, ya lo que se queda en el pasado. Y te planteas gestión de empleo en la Comunidad de Madrid. Es el primer paso que te planteas. Primero una administración autonómica, para luego dar el paso a la AGE más tarde. Es que era una posición nueva en aquella época, muchas plazas y sin opositores antiguos, y eso hace que evidentemente la dificultad sea menor. Pero bueno, pues el tema es que no salía la convocatoria, pasaron 20-25 días, empecé a estudiar y siempre inspección de trabajo durante la carrera, evidentemente lo había oído, pero subinspección como oposición grupo B en aquella época, A2 después del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, pues ahí aprendí que que podía ser mi oposición, podría ser el trabajo de mi futuro, mi vocación, no lo sabía, pero bueno, y empecé a estudiar y me enamoré absoluto de... Bueno, y además así ya podías conocer lo que era precisamente trabajar en una administración pública, evidentemente que ese era el primer paso. Pero luego aparece tu gran oportunidad, ¿no? Podríamos decir, ser subinspector de Empleo y Seguridad Social.
Tú ya lo tenías claro, no te voy a preguntar por qué te fuiste de eso, porque lo tenías clarísimo. Lo único que hace falta es que se convocase exactamente esa oposición, ¿no? Es evidentemente el control, la vigilancia, el cumplimiento de la normativa de la seguridad social. La seguridad social, lo que era una cuota, el realmente la realidad o el alcance de las cuotas, las prestaciones en la seguridad social, el trabajo que realizaban que realizan los subinspectores de empleo dentro de la inspección de trabajo, lo vi como algo propio que podía ser mi futuro, y cuando estaba estudiando estaba deseando aprobar para empezar a trabajar. Sí. Yo fui gerente de informática de la Seguridad Social, con lo cual trabajaba muy cercano a muchas de las cosas que vosotros pedís como inspectores, ¿no? Mucho pedimos. Sin duda. Bueno, estudias la oposición, sacas la plaza casi en 3 años. ¿Cómo fue todo ese periodo del estudioso de la oposición, los sinsabores que hay cuando apruebas, cuando suspendes, cuando te presentas? ¿Cómo describirías todo aquel tiempo? Pues, a ver, evidentemente siempre las cosas con un poquito de tiempo, ¿no? Siempre ves lo positivo, pero es cierto que hay grandes sinsabores, especialmente cuando suspendí en 2 convocatorias y aprobé en la tercera, pero lo veo como algo pues positivo en general, porque aprendí aún más disciplina desde la carrera, a estudiar aún más horas. Los principios de tu padre se vuelven otra vez. Desde luego, porque claro, tú repites un poco lo que has vivido y te organizas mejor e intentas estudiar de una manera eficiente, estudias con criterio y estudias muchas horas. Yo estudiaba muchísimas horas, estuve en una biblioteca pública cuando abría y luego me iba al Ateneo en la calle Prado a estudiar hasta que cerrara, hasta la 1:45, o sea, y desde la calle Prado pues 35 minutitos andando hasta casa Carabanchel Bajo, o sea, una tarea que no dejaba todos los días y que pues no vino mal, ¿no? ¿Cómo te recuperabas después de ese suspenso para decir, bueno, esto ha sido un intento, a por el siguiente? ¿Te dabas ánimos a ti mismo? ¿Llegaste en algún momento a pensar en que tirarías la toalla? No voy a engañar. La realidad es que nunca pensé que eso no era para mí. Siempre ¿Tu ganador lo has tenido? Siempre. Y creo que sigo teniéndolo en ese aspecto. Hombre, seguro que sí. Porque soy una persona muy positiva, o veo las cosas de la manera positiva, a pesar de que las cosas no salgan como uno quiere, que casi siempre salen de una manera diferente, pero siempre hay un punto positivo. Si suspendía con la edad que tenía, aprobé al final con 25 años, no podía quejarme. Tenía que seguir, tenía que intentarlo. Y si no es con esa edad, ¿cuándo lo vas a hacer? Hombre, evidentemente. Bueno, la mía también se hacen esas cosas. Sí, yo me planteo retos todavía a mi edad y me sigue apasionando. Los retos son ¿verdad? Yo creo que es imprescindible tener retos en la vida. Claro, como pues Jesús Navarro, yo creo que tiene unos retos que son maravillosos con los microrelatos. Pues igual nosotros tenemos que tener nuestros retos para poder mantenernos con alegría en la vida. Bueno, y cuando ves la posibilidad de promocionar, pues ya dices, se consigue aprobar. Ya en el 2014 y en febrero del 2016 ya ocupas tu puesto de inspector en Toledo. En Toledo. ¿Te quedas por aquí cerca? Mi carrera profesional se mantiene en Toledo desde que aprobé inspección y la verdad es que muy, muy bien. Me acogieron fenomenal y tengo unos compañeros y unos jefes que creo que son inmejorables. Sí. Y para aquellas personas que no conocen el trabajo de un inspector, tú has pasado por varios puestos, ¿no? Inspector de calle, jefe de equipo, jefe de unidad. ¿Cómo es la vida de un inspector de trabajo y seguridad social? Un inspector está por y para el ciudadano. Un inspector tiene que estar, siempre yo lo digo, que tú puedes tener varios puestos en otros lugares, pero tu destino siempre es el polígono. Y suena un poco mal, pero la realidad es que tenemos que estar en la calle, tenemos que controlar y vigilar el cumplimiento de la normativa. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra razón como servicio público. Y la realidad es que es una suerte el poder ir a las empresas y ver la realidad del mundo laboral, ver la realidad de las empresas. Yo creo que es una de las oposiciones, quizás evidentemente lo digo de una forma muy subjetiva, pero una de las oposiciones más bonitas, porque realmente ves el mundo como es a día de hoy y lo palpas. ¿Y dónde se palpa? Pues en un polígono. Sin lugar a dudas. Bueno, y te inicias como preparador de oposiciones. Es un tema muy, muy importante porque trasladas tu experiencia a aquellas personas que se plantean el mismo reto que tú te planteaste en su día y sacaste satisfactoriamente. ¿Cómo te ves como opositor? Como preparador, quiero decir. Pues intento ser organizado, siempre con un Excel y siempre intentando trasladar que a los nuevos opositores y a las nuevas opositoras, porque suelen ser un sector muy femenino. Sí, es verdad. Las nuevas opositoras intento trasladarles una cosa muy importante y es la disciplina y sobre todo que van a aprender a estudiar.
que no han estudiado hasta ahora, porque quizás los planes de estudios ahora son un poco diferentes, son más prácticos, y el estudio de una oposición para tener un conocimiento real tanto de la seguridad social como el laboral, como la prevención de riesgos laborales, que no olvidemos que la inspección de trabajo es también para la seguridad de salud en el trabajo, para que los trabajadores tengan ese derecho a la salud que tienen en cada uno de sus puestos de trabajo. Y lo que intento hacer es eso, pues indicarles, tienes que ser muy organizado, y cada semana, ese es tu reto. Tu reto es semanal, no puedes pensar a largo plazo, porque si no, realmente alcanzar algo a largo plazo siempre es complicado. Pero si tú pones retos pequeños, creo que es más fácil conseguirlo. ¿Y tú también te los ponías a ti mismo en su momento? Siempre. ¿Trasladas el mismo modelo de enseñanza que tú mismo? No me fue mal, pues digo yo que tiene que ser así. Bueno, y como te queda tiempo, dices que también quiero hacer vocal del sindicato de inspectores. Exactamente. Pero no paras, ¿eh? A ver, cuéntanos, bueno, ¿cómo hacéis del sindicato? ¿Qué es lo que estáis reivindicando fundamentalmente los inspectores de trabajo y seguridad social? A ver, tenemos unas reivindicaciones claras dentro de nuestro propio organismo, tanto para tener una buena relación de puesto de trabajo, para que la organización sea mucho más profesional, para que tengamos más medios, y además para que los nuevos inspectores de trabajo pues no tengan menos retribución que los antiguos, por el mero hecho de ser nuevos cuando hacen las mismas funciones. Además, dentro del sindicato está dentro de FEDECA, con lo cual vamos más allá con todas las reivindicaciones a uno. Incluso ahora estamos con las cuestiones de la transferencia de la seguridad social para intentar evitar que se desmembre la caja única. Tenemos, pues bueno, tanto el sindicato de inspectores como ya dentro de FEDECA, que también andamos por allí, pues intentamos, y incluso los últimos conflictos que hemos tenido con el tema de Muface, pues intentamos dar la batalla que podamos para mantener ciertos derechos que, como cualquier convenio colectivo, si se tiene un convenio colectivo con unos derechos, pues se tienen que mantener también para los propios funcionarios. Sin duda. Hablas de FEDECA, vamos a tener un programa monográfico con Ana Ercoreca, con la presidenta de FEDECA. Vamos a con mi jefa. Compañera compañera, amiga y jefa, las tres cosas. Muy bien. Ha quedado muy claro aquí ese espíritu de servicio, pero ha quedado sobre todo también ese orgullo de pertenencia, que es una cosa que yo siempre he dicho que es fundamental reivindicarlo en la administración pública, sobre todo por parte de los servidores públicos. ¿Cómo debemos hacer? Debemos, como si yo todavía siguiera en activo en la función pública. ¿Cómo debéis hacer? Nunca se deja estar en activo, ¿verdad? Yo creo. Sí, eso también es cierto, sí. ¿Cómo debemos transmitir a los demás ese sentido, ese orgullo de pertenencia, sobre todo por lo que significa de servicio para el ciudadano, que es el que está en el centro de todo lo que se hace dentro de las administraciones públicas? Pues, a ver, es que yo creo que en la vida cada uno tiene que tener su propósito. Eso es como lo veo yo. Y el propósito de hacer una sociedad un poquito mejor, yo no digo que vayamos a salvar la sociedad, ni mucho menos, pero hacer una sociedad un poco mejor, de construir algo más allá que nosotros mismos, el poder participar para mejorar la sociedad. Yo hablo desde la inspección de trabajo, evidentemente, claro. Para hacer unas empresas más seguras, unas empresas en las cuales las que cumplen no tengan un dumping social respecto a las que no cumplen, unos trabajadores con esos derechos, con esas altas en la seguridad social, con las retribuciones bien abonadas y con las jornadas adecuadas conforme a la normativa. Pues yo creo que eso evidentemente, cuando tú construyes una sociedad mejor, te tienes que sentir orgulloso de lo que estás haciendo con tu vida. Sin duda. Bueno, Jesús, vamos a acabar esta primera parte, pero yo siempre os pido a todos los invitados que deis un consejo para aquellos que o bien se plantean hacer una oposición, están inmersos en ello, o aquellos que cómo somos capaces de meterles el gusanillo de la importancia del empleo público. ¿Qué consejos darías tú a aquellas personas que están o estarán en el futuro opositando? Pues, a ver, siempre es complicado dar consejos y creo que yo no soy nadie para hacerlo, pero ya me has pedido uno, pues tendré que tirarme un poco a la piscina. Lo fundamental para mí siempre en la vida es que busquen una pasión de algo que les guste, que es que van a trabajar ahí siempre. Y cuando haces algo con pasión, yo creo que siempre das un punto de calidad que haces que tu vida primero sea más sencilla a nivel laboral, que no deja de ser un tercio de tu vida, y luego además haces que los demás trabajen mejor. Buen titular, este de la pasión me ha gustado mucho. Muy bien. Jesús, como te he dicho, esta es la primera parte. Nos queda más programa. Pero ahora vamos a ver qué encontramos en el boletín oficial. Tablón de anuncios. Se han publicado las ofertas de empleo público en las que se anuncian 3.118 plazas para la Guardia Civil y 2.914 plazas para la Policía Nacional. El siguiente anuncio es de la Diputación Provincial de Valencia, que convoca 11 plazas de administrativo por concurso o oposición en turno libre de estabilización.
Y finalizamos con un anuncio de la Diputación de A Coruña que convoca 10 plazas de técnico de gestión y 10 plazas de administrativo y una plaza de auxiliar administrativo por oposición libre. Ya sabes que puedes consultar y ampliar detalles de todas las novedades en www.postal.es en tablón de noticias. Y de todo esto y mucho más os mantendremos informados aquí, en Empleo Público de Postal.es en Capital Radio. Diario del Opositor. Ahora escucharemos buenos consejos que los incorporamos en este diario. Y los consejos que damos esta semana, el primero de ellos es que si tienes memoria visual, puedes probar la técnica del Palacio de la Memoria. Asocia conceptos clave con lugares de tu casa como si fueran partes de un palacio. El segundo consejo que te damos es que escribas al menos 3 objetivos diarios antes de empezar a estudiar. Al final del día, repásalos y asegúrate de haberlos cumplido. Esto te ayudará a mantener tu motivación alta. Y el tercer y último consejo es que si te cuesta estudiar legislación, reescribe las normas legales con tus propias palabras. Esto te ayudará a comprender el sentido de cada una y a saber explicarlas a otra persona. Y no olvides, mantén siempre una actitud positiva y construye tu propio camino de éxito y felicidad. El protagonista. Ya finalizamos otra vez contigo, Jesús Prieto, con este test. Es un test como en los programas. Si no quieres contestar algo, dice paso palabra y se acabó. Pero bueno, verás que es muy sencillo todo. ¿Cuál ha sido la excusa más surrealista que te han dado en una inspección? La excusa más surrealista, pues es complicada. Que no sabían que la normativa era así. Eso es como muy llamativo. No sabían que tenían que dar de alta a la gente, por ejemplo. Muy bien. Que era un extra. No es nada creativo, pero bueno. El extra no se da de alta. Muy bien. Oye, ¿has tenido que inspeccionar a algún familiar o amigo? No se puede. ¿Verdad? Hemos querido ponerla por eso, para que quede claro que es así. Ese principio de imparcialidad total que ha habido. ¿Has leído las historias de Manolito Gafotas, aquel niño de Carabanchel alto que creaba el personaje Elvira Lindo? Sí, evidentemente. Cuando a alguien le toca el lugar donde uno ha vivido, pues sí que alguna historia. La pertenencia de barrio y decías, por supuesto. Me está contando cosas de Carabanchel. Sí, me suena mucho, sí, Manolito, me suena mucho. Sí. Oye, ¿y qué consejo das antes de iniciar una inspección? ¿Qué le dices a ellos? Dame documentación. Primero, tranquilo. ¿Qué les dices? Lo primero, identificarme. Eso se le cambia la cara, ¿no? Evidentemente, no nos vamos a engañar. A nadie le gusta que vayan a tu casa porque no deja de ser la casa ajena. Claro. Y que venga a decirte cómo tienes que hacer las cosas en muchas ocasiones porque la normativa así lo dice. Nosotros solo aplicamos normativa. Pero bueno, yo intento ser lo más empático posible y saber que cuando estoy en casa ajena también tengo que entender ciertos comportamientos. Oye, ¿qué tal este titular? Jesús Prieto, agregado laboral en París. Suena bien, porque tu padre diría, hombre, tengo motivos para ir a visitar a mi hijo 20 veces. No voy a decir que no suene bien, pero también voy a decir que con los 3 hijos que tengo yo no me muevo de mi casa. Bueno, ¿se necesita tener un carácter especial para ser inspector? Se necesita pasión. Pasión. Nada más. Y conocimientos, sin lugar a dudas. Las dos cosas. Pero bueno, los conocimientos con horas se tienen. Oye, ¿hay algún caso laboral, especialmente por algo, no por algún motivo, que aún te quite el sueño? Casos sí, evidentemente los accidentes, ¿no? Los accidentes de trabajo muy graves cuando tienes que ir de guardia, eso te quita el sueño, porque hay verdaderos dramas, familias enteras que están afectadas. Sí, te quita el sueño. No, yo no puedo dejar de ser empático porque pienso que podría ser mi familia. Claro. Y otro tema, ¿ser inspector engancha? A mí me encanta. A mí me encanta, yo es que no puedo decir otra cosa, que soy inspector, es que yo no sabría ahora mismo hacer otra cosa en mi vida, no tengo otra visión de futuro a día de hoy. Oye, igual que los toreros, los futbolistas, no sé qué, hacen rutinas, tienen algunos amuletos, no sé qué, ¿tú antes de una inspección también te planteas algunas cosas? ¿Haces tu esquema mental de algo o ya la rutina? Yo voy a matacaballo, la rutina es muy dura, no nos vamos a engañar, la rutina es muy dura. Si no fueras inspector, ¿qué te habría gustado ser? Abogado.
Abogado simplemente. Abogado laboralista. Ah, laboralista. Sí. O sea, evidentemente el derecho laboral quedó... O tributario, no lo tengo claro. Abogado laboralista o tributario. Siempre tendré ahí esa espinita clavada. Oye, y como preparador, ¿cuál es el error más común que tienes que corregir a tus alumnos? Porque imagino que no solamente les enseñas lo que es la materia, sino también esa actitud emocional, esa parte psicológica tan importante de opositar, ¿no? Fundamental. ¿Y dónde fallan más? ¿Dónde los ves que fallan más? A mi juicio, donde falla más es en la disciplina y las horas. Porque al final, si le echas horas, lo normal... A ver, una persona que ha aprobado una carrera o que tiene su grado o licenciatura, grado actualmente, pues tiene capacidad para poder estudiar, pero la disciplina para poder echar esas horas, eso es lo que realmente diferencia entre un aprobado y un suspenso. ¿Has visto que el test no era nada complicado? Bueno, parece que se ha podido resolver. Lo se ha resuelto muy bien. Bueno, Jesús, ¿te lo has pasado bien en el programa? Me ha encantado, está muy a gusto. Tú eres un hombre que vas a los medios de comunicación. ¿A que nunca te han hecho una entrevista como esta? Nunca, es la primera. Me han hecho alguna que otra entrevista, pero todo tenía que ver siempre con la materia a la cual me dedico. Oye, vamos a mandar desde aquí un abrazo a un amigo común que por estas casualidades de la vida es vecino mío y era compañero tuyo de colegio, Antonio Ramos. Sí, Antonio. Sí, bueno, porque es que solamente hemos estado juntos 12 años en el colegio, o sea que sí, la verdad que una persona muy inteligente y daba gusto. Muy buena persona. Yo lo conozco, lo trato mucho. Era de los inteligentes y de los buenos de la clase. Toda la familia son encantadores, claro que sí. Jesús Prieto, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de empleo público y ánimo porque estas oposiciones hay que intentar que cada vez se presente más gente. Sí, pues ¿verdad? Sí, que yo intento fomentar evidentemente que la gente vaya al empleo público. Gracias. Muchas gracias, José. Jorge Zumeta, el control técnico, saludo de quienes habla, José Joaquín Flechosa. Hasta la próxima semana, empleo público.